No abras, no importa cuánto tiempo toquen esa puerta o cuántas noches lo hagan, solo no abras. Incluso si escuchas a alguien detrás de ella pidiendo ayuda o intentan echarla abajo, no abras por nada del mundo. Me repetía mi tía Angélica como un niño dándole instrucciones al dejarle solo en casa, con un rostro de seriedad absoluta y palabras tan llenas de veracidad de mis ideas que solo trataban de asustarme, se esfumaron de inmediato. Intenté preguntar sobre tal advertencia, algo confundido. Solo me observó a los ojos algunos segundos y dio media vuelta para seguir con sus actividades en la cocina. Solo hazme caso, no preguntes. Mientras menos sepas, será mejor para ti, créeme. Fue su respuesta a mis interrogantes, que emitió con voz calma, pero segura, mientras restregaba los platos luego de la cena. Era octubre, tal vez no la mejor época para vacacionar, pero decidí tomarme algunos días de trabajo, visitar a mis queridos tíos. A ver, no era el mejor lugar para la diversión, más bien era como un pueblo inhóspito, austero, pero eso sí, calmado de tranquilidad y hermosos paisajes. Justamente lo que necesitaba para relajarme luego de un año saturado de problemas. Estaba pasando un momento de aquellos que quieres mandar todo a la fregada y no saber de nadie, alejarte completamente de todo lo que te rodea habitualmente, y este, sin duda, era el lugar indicado. No recordaba mucho de acá, solo creo que de niño había venido un par de ocasiones con mis padres, razón por la cual me costó un poco más de tiempo llegar. El camión de la capital solo llegaba al centro de la ciudad, debiendo el resto del viaje hacia el valle interior realizarlo en unos autobuses pero bien viejitos que disponían los pobladores para ir y venir. Y al llegar, solo polvo bajo mis pies me sacó una sonrisa, y aún más gratificante fue mirar a mi alrededor, donde todo era una hermosa naturaleza y casas rodeadas de montes, de valles, donde poquísimas cosas eran de cemento y escaseaba la tecnología adictiva de la gran ciudad. Mi tío Héctor me recibió en la parada con un gran abrazo, sorprendiéndose gratamente de lo crecido que estaba luego de 20 años sin verme. Pasamos a una tienda o almacén, como le dicen, por algo de bebestibles. Nos dirigimos a la casa con interminables valles de terracería, con una amena conversación, eso sí. Al pasar, sentí muchas miradas furtivas de los pobladores, y algunas muy inquietantes, sobre todo las de los ancianos. Poca gente nos visita, sobre todo en estas fechas, dijo mi tío Héctor, como adivinando mi inquietud con respecto a las miradas. Encontré aquello normal. De seguro en estos alejados pueblos, cada extraño que pisa debe de ser recibido de igual manera. Y no tomando mucha importancia a ello, ni siquiera la frase que pronto jugaría un rol importante en toda esta historia, sobre todo por estas fechas. Algo que no advertí en aquel momento. Tía Angélica preparó un sabroso almuerzo y me echó una dormidita tan profunda como hace mucho no lo hacía, despertando un par de horas más tarde en completa relajación. Era mi primer día y quería desde ya aprovechar mi estadía, decidiendo salir de inmediato a conocer los alrededores del pueblo y quién sabe, encumbrarme por ahí en los cerros más cercanos. No vuelvas tarde, hijo. Si vas a andar de turista, trata de que sea antes de que caiga la noche. Estamos en época de aquelarre y cosas raras se avecinan por el Día de Muertos. Me advirtió mi tío desde el sillón, mientras hacía ruidos al sorbetear su café. Aquellas palabras me pillaron justo en la puerta, deteniéndome con curiosidad para preguntar de qué rayos es que estaba hablando. Me miró con seriedad y luego se echó a reír, diciéndome que fuese tranquilo, con la promesa de que al regreso me hablaría de todo aquello,
y de algunas historias terroríficas más del pueblo, llevándose su índice a la boca con clara alusión que no quería que mi tía Angélica supiera. Al parecer no le gustaba hablar de ciertas cosas. Eso sí, me volvió a decir que regresara nuevamente antes del ocaso. Las pocas horas que tuve por delante las aproveché recorriendo el pueblo y comprando algunos abarrotes para la casa. Aquellas miradas extrañas las seguí percibiendo en todo el lugar, pero ya me eran costumbre de regreso, al cual, por cierto, fue algo más tarde de lo que esperaba el tío Héctor. La noche me agarró sin darme cuenta, y creo que fue la primera vez que no estaba preocupado por mis horarios. Sin embargo, llamó mi atención y caí en cuenta de que era probablemente tarde, y más cuando los pueblerinos comenzaron a meterse en sus casas cerrando puertas y ventanas. Casi en forma mágica, el gentío desapareció de las calles y me vi solo deambulando por ellas. Solo unas cuantas personas se cruzaron en mi camino, quienes con celeridad avanzaban a sus hogares arreando a sus hijos. Aquello me pareció extraño, pues más que una costumbre de pueblo, sentí que había miedo en ellos. O algo estaba ocurriendo o por ocurrir por la actitud en que volvían a sus casas. La situación me hizo pensar en las palabras del tío Héctor. A ver, tal vez era gente muy creyente o algo pasaba en esas fechas, recordando en ese preciso instante que estábamos en vísperas de Halloween, Día de Muertos y todas esas cosas casi folclóricas para mí, pero que me parecían tan intrigantes que apenas si llegué a casa le cobré la palabra a mi tío para que habláramos de ello. Antes de eso, tía Angélica me regañó sutilmente por la hora, advirtiéndome que, a pesar de ser mayor de edad, estaba en su casa y que debía respetar ciertos horarios. Asentí, prometiendo que no volvería a suceder. Luego de la cena, la tía se retiró a su cuarto como de costumbre. Era la ocasión perfecta para que el tío me pusiera al corriente de las leyendas de ese pueblo. Abrió una botella de vino y luego de servir 2 copas, partió con su escalofriante relato. A ver, mijo, estas son tierras de brujos. Una vez al año se reúnen a realizar sus misas negras, adoraciones y un montón de cosas horrendas. Todo esto noches previas antes del Día de Muertos, en donde culminan las oscuras festividades con ofrendas a Satanás. Y bueno, casi siempre son humanas. Se dice que en algún lugar de estos cerros hay un antro, o no sé cómo le llamen. Es una especie de caverna oculta y protegida por el mal, donde realizan sus asquerosos aquelarres. La gente dice que algunos brujos viven entre nosotros, pero se mantienen ocultos y desapercibidos durante todo el año. Pero aquello no lo es todo. Criaturas horrendas y espectrales deambulan por la noche del 31 de octubre, como dueñas de un permiso infernal para mezclarse entre nosotros por esos días. Hay una figura en particular a la que todos le temen bastante, llegando incluso a huir del pueblo cuando ésta se acerca en las noches. Es el espíritu desencarnado de una mujer que algunos aseveran es la Llorona misma, que purga una pena por haber ahogado a sus hijos y que recorre el pueblo con lamentos buscándolos e intentando suplirlo con los niños vivos del pueblo, cuyas madres los aferran tanto como a los rosarios y crucifijos mismos con los que rezan durante toda la noche. Los más antiguos creen que es una cigüeña de Teo. Es un alma errante de una mujer que murió al parir junto con sus hijos y que deambula cargando estos en busca de su hogar, completamente extraviada. Dicen que su aparición es un mal presagio que trae infortunio, bueno, incluso la muerte. Quedé asombrado con las historias más que aterrado. Pero en verdad soy tan incrédulo que a la mañana siguiente había olvidado todo aquello. Me dediqué a turistear por los valles durante todo el día. Fue a mi regreso donde todo comenzó a cambiar, donde la inquietud y la intranquilidad comenzaron a apoderarse de mí. Era 30 de octubre y al entrar al pueblo desde el valle presencié con rareza cómo algunas mujeres del pueblo abordaban el autobús despedidas por sus esposos, cargando enormes bolsos como saliendo a vacacionar.
Qué raro puede haber en ello, se preguntarán. Pero si les dijera que todas ellas cargaban lactantes en sus brazos o niños de 3 a 5 años, ¿qué dirían al respecto? Así es, tal cual. Algunas mujeres escapaban previo a las festividades de muertos con sus hijos a cuestas, como huyendo horrorizadas y despavoridas, tal vez de todo aquello que me contó mi tío Héctor. Algo de cierto debe de haber, pensé. Pero luego, y malamente, medité sobre las creencias, la manipulación y sugestión que una historia puede llegar a tener sobre un grupo de personas a tal que huyen de algo que no pueden ver, de una leyenda que se cuenta de boca en boca o de pueblo en pueblo. Estaba totalmente equivocado. Pronto viviría en carne propia algo completamente espeluznante, pavoroso, confirmando que eran más que solo historias, que muchos aquí han visto cosas que nadie creería. La gente le tenía un horror inmenso y un respeto tal que comenzó a notarse en el ambiente con cada puesta de sol. El pueblo se hacía fantasma y ni un alma se sentía por ningún rincón polvoriento. Durante la cena, intenté preguntar más al respecto sobre qué diablos le pasaba a la gente, pero tía Angélica parecía desviar el tema, solo indicándome que no les gustaban mucho esas festividades de Noche de Brujas y Día de Muertos, que eran una comunidad muy religiosa, apartada totalmente de las fiestas paganas. Tenía algo de sentido, pues confirmé días antes la existencia de una pequeña iglesia, casi una capilla, con una hermosísima cruz que se empinaba desde su techo. Ya deja de meterle esas cosas a la cabeza al muchacho. Le recriminó durante la cena al tío Héctor duramente, y luego de que abrí la boca comentando sobre las interesantes historias que habían traído a mis oídos. Su tono había sido de enfado, pero se notaba nerviosa e inquietante a la vez. Cenamos casi en silencio, en donde solo los platos hablaban y el clásico sorbete del tío cuando bebía cualquier líquido rompía la quietud. Pronto tocaron la puerta 3 veces, y ello pareció exaltar a ambos de sobremanera. La tía desvió la mirada hacia el tío, algo gélida, con la boca llena de comida, notando que ambos dejaron de masticar y palidecieron al instante. Un silencio incómodo se apoderó de la casa. El tío levantó la vista hacia el reloj que marcaba las 8:20. Nuevamente tocaron la puerta. Me levanté de la silla en ofrecimiento amable de abrir, pero ambos al unísono me sentaron de golpe, dejándome claro que no debía de abrir. Esta vez, una voz tras ella apareció para aliviar la situación y sacarlos de aquel extraño estado en el que podía jurar que era miedo. Soy yo, señora Angélica, el padre Arnaldo. Era la voz melosa tras la puerta. La tía abrió y salió juntando esta a sus espaldas, y sostuvo una breve conversación de no más de un par de minutos con aquel visitante. Puse oído, o intenté hacerlo para determinar su conversación, pero hablaban demasiado bajito, casi a susurros. Creo que aquel padre realizaba alguna visita de cortesía de casa por casa, pues luego de cerrar a la distancia, me pareció escuchar que llamaban a la casa siguiente. Tía Angélica volvió a sentarse a terminar la cena, confirmando brevemente mis teorías sobre la visita del padre. Sin embargo, no comprendía su actitud de hace unos instantes, observándolos a ambos por algunos segundos, esperando alguna explicación de su actuar. Fue ahí cuando recibí aquella advertencia de la tía mientras recogía los platos y los llevaba a la cocina. No abras jamás esa puerta, no importa cuánto tiempo la toquen o por cuántas noches lo hagan, solo no abras. No importa lo que escuches o quién crees que esté tras de ella. Pensé que bromeaba al respecto, pero no. En sus ojos había una verdad inquietante con la complejidad del tío, que tampoco esbozó palabra alguna esa noche sobre el tema. Sin mucho que hacer, me fui a la cama, pero las horas pasaban sin poder conciliar el sueño. Era extraño.
como si hubiese algo inquietante en el aire que me impedía dormir y me intranquilizaba. Era como un ambiente cargado, pesado, que luego se puso peor cuando una sinfonía de perros ladró y aulló por casi una hora, como advirtiendo de algo allá afuera, no lo sé. Luego vinieron los extraños sonidos de indeterminable origen. No sabía interpretarlos, pues por momentos se sentían cercanos y me parecían voces humanas susurrando, pero por momentos estaban como gimiendo. En otros momentos, como provenientes de los valles y montes que rodeaba el pueblo, y con la quietud de la noche resonaban en eco. Hubo momentos en que me parecían espeluznantes risotadas, como de una jauría de hienas que a lo lejos escuchaba. Fui por agua a la cocina e intenté cubrirme con la almohada a ver si conciliaba el sueño, pero nada. Pronto sentí pasos en las afueras. Alguien transitaba de madrugada, y de ello estaba seguro, pues era inconfundible el sonido de los zapatos sobre la terracería. Me inquieté de sobremanera, y más cuando crujió el techo sobre mi cabeza. Me paré y observé hacia la abismante oscuridad de las afueras, pero era imposible visualizar algo más allá de las siluetas de los cerros a nuestro alrededor. Oculto tras la cortina, observé hacia ellos. Me pareció ver sobre uno extrañas luminiscencias, como antorchas dando fulgones en hilera. Pero pronto desapareció aquella imagen, creyendo que solo se trataba de mi cabeza sugestionada. Sentí un perro ladrar a la distancia, y luego nuevamente aquellas carcajadas de hienas. También un extraño lamento que me mandó a la cama al instante, pues pareció claramente un lamento humano. Para ser más específico, sonaba como de una mujer quejándose horrorosamente. Fue cosa de segundos y no volví a escucharlo el resto de la noche. Pero fue tan pavoroso y espeluznante que me tapé con las cobijas y no me levanté más. Por la mañana sentí a los tíos salir muy temprano. Creo que asistían a misa, pues a los minutos de abandonar la casa replicaron las campanas de aquella pequeña iglesia. No tenía idea de la hora, pues la somnolencia me impedía hasta moverme. Claramente los días de descanso y tranquilidad habían acabado. Cuando pude ver el reloj, era casi mediodía, sorprendiéndome de tal, pero claramente debí conciliar el sueño muy de madrugada para haber dormido hasta esa hora. Salí de la casa y un sol radiante encandiló mis ojos. Caminé al negocio más cercano. Parecía que toda la gente estaba en aquella iglesia a esas horas. El locatario me atendió sin quitarme la vista de encima en todo momento, sin decirme alguna palabra, pero en su mirada había algo que intentaba interpretar. De regreso noté cruces pintadas sobre algunas puertas y en otras imágenes extrañas. Estas me parecieron parte de la celebración del Día de Muertos, pero luego pensé, ¿a qué odian esas festividades? Y por ende, su significado era otro. Fue ahí cuando comprendí que eran más bien de protección, quizá contra brujas, no lo sé. Algo de interesante tenía este pueblo después de todo, ¿no? Por la tarde dimos un paseo con el tío por la ciudad en busca de abarrotes, aprovechando la instancia para saber un poco más sobre los acontecimientos en el pueblo. Durante estas fechas es que me habían comenzado a causar mucha curiosidad. Nuevamente interrogué al tío. Nadie habla de ello en el pueblo. Es como herejía o un pecado. Algunos piensan que si lo haces, atraes a las brujas o a la llorona, y ven con malos ojos a quienes vociferan sobre las historias. Por eso, no te hablaré en demasía de tal, dijo, bajando la voz, observándose alrededor en el autobús, esperando que nadie escuchara nuestra conversación. Fue hace 10 años cuando desapareció aquel recién nacido de una joven pareja, que por ese entonces vivía en el pueblo. Se lo arrebataron desde su propia casa, desde su propia cama, una noche de brujas. Si bien hubo fuertes rumores de que el propio padre se había encargado de quitarle la vida al no tener trabajo ni dinero para mantenerlo y ser un borracho empedernido, y que escondió su cuerpecito en un lugar de estas tierras,
Ni la policía ni nadie pudo comprobar aquello. Aquel hombre se mantuvo siempre firme en su declaración de los hechos, asegurando con total convicción que había sido una mujer descarnada y aberrante quien se los arrebató aquella noche, que él la vio con sus propios ojos como lo cargó de cabeza, tomándolo por uno de sus piececitos y desapareciendo en la oscuridad, levitando. Casi fue linchado por los pobladores, no teniendo más remedio que huir junto a su mujer, que perdió la razón por la desazón de su pérdida. Nadie le creyó al pobre hombre, excepto el padre Arnaldo, quien intentó ayudarlos hasta el final cuando decidieron marcharse casi desterrados por la gente. No fue hasta el año siguiente que las aberrantes y delirantes declaraciones tomaron veracidad, cuando una familia desesperada y horrorizada llegó a la iglesia indicando que una bruja había intentado llevarse a su pequeña hija. El matrimonio había despertado de madrugada ante el llanto ensordecedor y desesperante de su hija, encontrándose de frente con una mujer horrible y huesuda agazarpada en la ventana, acechando con claras intenciones de robarse a su bebé. Esa mañana nos reunimos en la iglesia, en donde un sinnúmero de teorías aparecieron respecto a quién era aquella espectral figura que acechó a los Morales. Fue ahí cuando creció la leyenda con mayor fuerza sobre aquella mujer fantasmagórica que para algunos es la Llorona, mientras otros afirmaban que se trata de una bruja que baja desde el cerro en busca de ofrendas para sus aquelarres. Recuerdo que una chica aseveró que su abuelo era brujo y que participaba desde joven en aquellas misas negras. Esos eran rumores que desde siempre habían existido en este lugar, pero nunca nadie había hablado de sufrir algún ataque de brujas o brujos. Solo se sabe que se reunían en los cerros para sus asuntos, menos de ninguna mujer espectral lamentándose por las calles cargando críos. Era como si hubiese sido despertada de un letargo descanso, como una nueva leyenda o maldición para nosotros. Jamás se habían oído tantas cosas aberrantes ni manifestado tanto temor por parte de la gente, que por cierto fue creciendo con los días cuando más personas aseguraban sentir pasos en sus techos y otros haber visto efectivamente una mujer descarnada transitar por la oscuridad, con sus críos en brazos y emitiendo lamentos horrorosos a medianoche. Luego se dijo de que el espectro iba de casa en casa golpeando puertas en busca de ayuda para ella y para sus hijos, pero sus intenciones verdaderas eran traer desgracia a su paso, y bueno, de existir infantes, arrebatarlos de sus brazos a sus padres para consumir sus almas puras, o quizá para reemplazar a los propios. ¿Entiendes ahora por qué algunas mujeres huyen estos días con sus pequeños? O bueno, de la advertencia de tu tía que no abras la puerta por las noches. Fueron las últimas palabras del tío sobre el tema. Me había quedado completamente claro todo lo que significaban esas fechas y los horribles acontecimientos que dieron lugar a sus miedos. Quedé largo tiempo de regreso, meditando sobre ello, y empecé a sentir algo de miedo. Hoy era noche de brujas. Ya en la casa, y mientras bebía café en el umbral, observando cómo la noche comenzaba a devorarse al pueblo, recordé la noche de brujas del año pasado. El contraste, en verdad, era tremendo. Las calles colmadas de niños disfrazados con sus clásicas calabazas pidiendo dulces de puerta en puerta, enfervorizados. Era el panorama que vivía por todos lados. Menos acá, hasta donde los perros parecían ocultarse y solo un viento cálido se abría paso por las calles. Decidí entrar pese que aún era temprana la noche, pero comencé a sentir aquel ambiente insano, inquietante y atemorizante de la noche anterior. Tía Angélica se fue temprano a la cama, pero antes encendió veladoras en un sencillo altar que mantenía en una esquina y rezó el rosario silente antes de marcharse a su cuarto. El tío la siguió minutos más tarde, luego de que compartimos viendo el noticiero y platicando de algunas cosas de mi vida. Claramente no había más que hacer, más que intentar resguardarse e intentar dormir. Pero era algo complicado, pues luego de saber todo aquello que rodeaba ese pueblo... Sin embargo, me quedé dormido. Tan solo acabé unas cuantas páginas del libro de Caballo de Troya cuando cayó este sobre mi pecho,
y entré en un sueño profundo sobre las cobijas. 3 fuertes golpes me despertaron exaltado y un poco confuso, digo, a esas horas de la madrugada. No recordaba ni siquiera dónde estaba, pero entumecido por el frío reinante y por haber olvidado meterme bajo las ropas de la cama. El libro cayó al piso al enderezarme, y en un principio creía que aquellos golpes habían sido parte de algún sueño alimentados por la interesante lectura. Pero no. Completamente despierto, volví a oírlos. Alguien llamaba a la puerta. Eran golpes de a 3, con intervalos de un par de segundos entre uno y otro. No sabía la hora y pensé tal vez en la posibilidad de que aquel padre viera nuevamente. Pero al mirar mi reloj y confirmar que eran casi las 4 de la madrugada, se desvaneció completamente aquella idea. Me puse los tenis y abrí la puerta del cuarto, avanzando lentamente hacia la sala principal. No quise encender la luz, pues las provenientes del cuarto eran suficientes para iluminar mi camino hasta cierto punto. Pero me detuve gélido cuando aquel inusual golpeteo fue acompañado con un espeluznante gemido de dolor tras esta puerta, y luego un llanto tenue, casi imperceptible. Me acerqué en dirección a la puerta, pero una silueta oscura parapetada en el sillón casi me infartó. Trastabilé hacia atrás de la impresión, confirmando que se trataba de la tía, quien, rosario en mano, oraba susurrante a pocos metros de la puerta. Me observó de reojo, sin dejar de mover sus labios en oraciones, y luego me hizo aquel gesto con su dedo para guardar silencio. Los golpes en la puerta continuaron algunos minutos antes de que aquello allá afuera desistiera, y todo fue nuevamente en silencio absoluto. Comencé a temblar y a ser consumido por un miedo que jamás había experimentado. Mi tía me llamó con un gesto y casi gateando llegué a donde estaba ella, intentando pasar lo más lejos posible de aquella puerta. Ya a su lado me puse de pie y esperé que terminara de encender las veladoras de aquel altar, sin tener idea de qué diablos me diría. Los fulgores daban a la casa un ambiente más tétrico, sobre todo cuando tomó una de las velas y la puso frente a su pecho para hablarme. Toma esta vela, hijo, y enciérrate en la pieza. Llega que esté bien cerrada tu ventana y cierra bien las cortinas. Y si eres católico o profesas alguna religión, reza. Reza para que la descarnada se largue de aquí con su mala fortuna y sus podridos críos. Tragué saliva, obedecí como un niño y me fui directo al cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Dejé la vela sobre una cómoda a pocos metros de la ventana y me metí en la cama rápidamente, enrollándome bajo las cobijas y tapándome la cabeza con la almohada. Intenté rezar, pero no recordaba las oraciones que de niño aprendí de la abuela, por lo que sometí mi fe hablándole directamente a Dios, rogándole porque nos protegiera de toda maldad que anduviese allá afuera. Poco después sentí ladridos y nuevamente aquellas risas y llenas espeluznantes a la distancia. Me senté en la cama creyendo que los rezos habían surtido efectos, pues aquellos golpes habían cesado. Pero no, esto aún no terminaba. Puse oído a los perros. No parecían cercanos, pero era intenso su ladrido y pensé malamente que quizá esa cosa andaba por otras casas. De pronto la cortina se movió sutilmente y también lo hizo la flama de aquella vela, como si una pequeña corriente de aire hubiese colado por el cuarto. No fue nada, no fue nada. Me repetía sin despegar la vista de la flama que había retomado su quietud, cosa que solo duró un instante, pues nuevamente comenzó a oscilar, esta vez con más fuerza, casi extendiéndose de un soplido del viento que también ondeó las cortinas y que se colaba desde la ventana, la cual no estaba cerrada del todo. El miedo se acrecentó en aquel momento, recordando las palabras de la tía Angélica. Revisa que esté bien cerrada tu ventana. Algo que claramente había olvidado a causa del miedo.
La vela flameaba casi al ritmo de las cortinas y sentí un enorme pavor. Pero, a como de lugar, debí asegurar aquella ventana. Incorporándome de la cama y avanzando con piernas débiles y temblorosas, que por cierto no me acompañaban en mi accionar. Casi arrastrando los pies, llegué por un costado, corriendo sigilosamente la cortina para observar estúpidamente a la oscuridad. No veía absolutamente nada y el reflejo de la vela daba en el vidrio y mermaba la visión hacia el exterior. Decidiendo apagarla de un soplido pensando a la vez que de haber alguien afuera, esta podría verme por la luminiscencia. Esta vez sin reflejo alguno, pude observar con algo de claridad hacia la penumbra. Como estaba oculto del lado izquierdo de mi ventana, solo tenía campo visual sobre mi derecha. Confiado, al no ver nada, asomé medio cuerpo corriendo la cortina más notoriamente, para poder observar hacia mi izquierda, y bueno, fue la peor decisión. Dios mío, allí estaba ese asqueroso ser, aquella mujer descarnada esperándome para darme el susto de mi vida. Huesuda, tan solo cubierta de pellejo y con putrefactos harapos, parecía más bien una osamenta caminante. Solo algunos maltrechos cabellos colgaban de su cráneo y de su rostro, y este casi se desprendía de su quijada. Era un rostro horrible, de muerte, y sus ojos ocultos en enormes cuencas oscuras parecían tener algo de vida, pero una de sufrimiento y dolor. De una pena tan horrible que se traspasaba su sentir con aquella mirada hipnotizante. Petrificado del horror, pude notar cómo aquellos ojos fueron transformándose en odio. En un odio inmenso que pude sentirlo al nivel de maldecirte con sus horribles ojos negros. Cargaba un crío en uno de sus brazos que apretaba con fuerza en sus falanges huesudas y uñas largas. Crío, el cual parecía esconder su cabeza sobre su pecho, dándome la impresión de que intentaba infructuosamente lactar de lo que quedaba de sus senos descarnados. Esa pequeña criatura espectral se movía. Dios santo. Noté en la penumbra cómo su cabeza intentaba sostenerse o buscaba desesperadamente su alimento. Las palpitaciones las sentí hasta en mis oídos y pronto una debilidad corporal extraña. Era un debilitamiento inexplicable, una sensación de pavor inconmensurable que de pronto me haría perder la conciencia. No sin antes apreciar que del otro brazo pellejudo cargaba un segundo crío. Este era más pequeño, casi como un feto o un recién nacido de horas, pero inerte, sin vida. Lo cargaba colgado de uno de sus pequeños brazos, y vi con ojos propios cuando esa pequeña abominación levantó su cabeza y unas cuencas negras, vacías, parecieron observarme y devorarme mientras que en mis oídos replicaba un espantoso, gutural y extenso lamento mortuorio. Desperté con el sol atravesando las cortinas. Exaltado y confundido, me senté en la cama. La cabeza parecía estallarme de dolor. No era el cuarto donde hacía horas había ocurrido todo. Era la habitación de los tíos. Seguía aún consumido por el miedo y no miedo de que quise convencerme de que todo aquello había sido una horrible pesadilla, que solo había sido un mal sueño, que aquella mujer descarnada y sus pequeñas abominaciones no existieron, y el encuentro aquel nunca ocurrió. Observé a mi alrededor, y el cuarto estaba repleto de veladoras, o más bien la cama rodeada de ellas. De mi cuello colgaba un crucifijo de plata, el cual tomé y observé asustado por algunos segundos. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía nada, más cuando una serie de figuras de santos yacían sobre los muebles de los tíos también iluminados con veladoras, y un gigantesco crucifijo a mis espaldas, que sobre la cabecera de la cama yacía imponente. Esto creo que me estaba asustando mucho más, pero a la vez me confundía e intentaba ponerme de pie.
pero me era imposible porque aquel debilitamiento extraño de mi cuerpo y un mareo me tumbó de nuevo a la cama. En eso entró la tía Angélica con una taza para darme algo de tomar. No te levantes, debes descansar. Bebe esto caliente e intenta dormir, dijo mientras revolvía aquella infusión extraña y amarga que pronto degustaría mi paladar. ¿Qué me pasó? Pregunté con escasas fuerzas mientras sostenía la taza e intentaba beber aquel extraño té caliente. La tía me miró con ojos de no muy buenas noticias, o más bien como de preocupación. ¿La viste, cierto? Preguntó. Y bueno, no necesité más para entender a qué se refería, confirmando con ello que lo de anoche no había sido ninguna pesadilla. Asentí con la cabeza y agaché la mirada. Debes descansar, te cuidaremos, pero debes de quedarte aquí un buen tiempo hasta que te sientas mejor. No cualquiera tiene un encuentro con ella y se la lleva fácil. Pero, ¿por qué las velas y todo eso? Pregunté ingenuamente. Hoy es Día de Muertos, no queremos que vengan a buscarte. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Me sentí como maldito por aquella mujer descarnada, como si hubiese envenenado mi sangre o consumido mi energía de alguna forma en aquel encuentro. Como si aún estuviese en mi mente razonando aquel espantoso lamento. Era ella la causa de mi aflicción, de esta maldición, y me costó días creerlo y asumirlo. Días que no tenía ni fuerza para ponerme en pie o para hacer cosas simples como comer un plato de comida. La tía me rezó a mis pies 2, 3 veces al día durante 2 semanas. No paró de encender veladoras. El cura aquel vino un par de veces también a ello y a darme la Eucaristía, susurrando conversaciones a mis espaldas que me inquietaban aún más. Siento que al final nunca supe realmente qué tenía o cuánto mal me habían hecho. Fue a la tercera semana que comencé a sentirme mejor y pude pararme del todo de aquella cama. Si bien poco a poco había ido recuperando las fuerzas en mi estado, seguía consumido por el miedo. No quería salir de aquel cuarto y menos de la casa. Las noches fueron las más horrendas, en donde hasta cerrar los ojos me costaba, pues la veía constantemente. También en mis pesadillas despertando empapado de sudor y con la pulsación al 100. O sea, prácticamente dormía solo de día. Aún la sueño. Han pasado casi 6 meses y aún sueño con aquella horrible mujer. Me exalto de sobremanera y comienzo a sudar cada vez que siento a alguien llorar, o cuando escucho algún lamento por las calles o en el metro. Tampoco he sido capaz de abrir las cortinas ni ventanas de mi departamento. Temo hacerlo y encontrarme con aquella mujer descarnada cargando a sus pútridos críos. Temo seguir a un maldito. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.